Las enseñanzas en la Biblia, todo lo que tú vas leyendo en la palabra de Dios, tiene un objetivo y ese es siempre cambio, cambio, cambio. Cuando vamos a la palabra de Dios, nuestra mente, nuestro corazón debe estar enfocado en Dios quiere seguirme cambiando. O sea, no importa cuánto tiempo tengas en Cristo, no importa si lo conociste ayer, hoy o tienes 15 años en Cristo, Dios siempre quiere cambiarte. Ahora, escuchar la enseñanza no es la que nos cambia. O sea, no es cuando escuchas la palabra de Dios, cuando tu corazón cambia, sino cuando ante la propuesta que escuchas, ante la propuesta que Dios te está planteando, tú decides, yo quiero eso para mí. Yo quiero que Dios haga eso en mi vida. Yo quiero que Dios me transforme. Ahora, una de las cosas que también entendemos con esto es que Dios, cuando nos da la palabra, nos la da para cuidarnos. Los mandamientos de Dios, las promesas de Dios, ahí donde encontramos, por ejemplo, dice Pedro, ¿no? En ti encontramos palabras de vida eterna. En las promesas de Dios donde descansa nuestra vida y en los mandamientos que Dios nos dio para guardarnos en el camino. Como seres humanos, no nos gusta que nos digan qué hacer. ¿A poco no? O sea, nada más falta que alguien te diga, oye, es que tienes que hacer esto, que aunque lo pensaras hacer, pues ahora no quieres, ¿no? Nada más porque me pediste que lo hiciera, ahora no lo voy a hacer. Esa es la naturaleza humana. Y así somos aún con Dios. O sea, vamos a un mandamiento en la palabra de Dios y dice, me parecía buena idea, pero no. Y Dios nos dice que sus mandamientos son para guardarnos. Cuando vas en la carretera y encuentras un anuncio que dice curva peligrosa, baja la velocidad, dice máxima 80, no es otra cosa más que están guardando tu vida. Cuando llegas a una curva y dice no rebasar, están guardando tu vida. Bueno, exactamente eso es lo que pasa cuando vamos a la palabra de Dios y entendemos que es una de las formas más prácticas en cómo Dios nos cuida. Dios nos cuida siempre. Qué hermoso es ver que Dios continuamente está cuidando nuestra vida. Yo muchas veces, y sin duda tú también has sido consciente de esto, de ocasiones donde te das cuenta, híjole, Dios me cuidó. Vas en un camino, de repente encuentras un accidente y te das cuenta que pudiste haber sido tú. Minutos de diferencia. Y imagínate todas las veces que no nos damos cuenta. Porque Dios siempre nos está cuidando. Pero una de las formas en las que más somos conscientes de ese cuidado minucioso de Dios por nuestra vida es cuando guardamos sus mandamientos. Por ejemplo, dice en el Salmo 19:11, dice el pasaje, en guardar tus mandamientos hay grande galardón. O sea, Dios continuamente nos recuerda, cuando tú guardas lo que yo te voy diciendo, lo que yo te voy pidiendo, lo que yo te voy dando, tú estás realmente abonando para tu propia vida, para tu propia bendición, para tu propio beneficio. Más adelante, en otro de los salmos, en el Salmo 119, David dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sí? Y entonces vemos cómo esta es una de las formas en la que muy práctico, muy palpable, podemos ser conscientes de cómo Dios va cuidando nuestra vida. Todos tenemos este deseo, Dios cuida de mí. Y Dios te dice, yo quiero cuidar de ti, pero vamos a hacer equipo. ¿Cómo hacemos equipo con Dios? Cuando te pones de acuerdo con Él. Cuando estás dispuesto a que lo que Él te vaya diciendo, la ruta que te vaya marcando, vas diciendo, quiero seguirla. Eso es cuidar nuestros caminos. En una de las tentaciones, el diablo llega con Jesús y le dice, a ver Jesús, échate de aquí abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropiece tu pie en piedra. El pasaje era correcto, el pasaje efectivamente decía eso, pero el diablo deliberadamente omitió una parte de ese pasaje, de esa promesa, donde el Salmo dice para que te guarden en todos tus caminos, o sea, los caminos de Dios. ¿Tú quieres que Dios te guarde? Dios te dice, hay un camino en el cual te puedo guardar. No que no pueda guardarte en otro, sino que si te guardara en el otro camino, sería como confirmarte que lo que estás haciendo está bien.
Es como si dijeras, Dios, voy a robar, bendíceme, que no me cachen, ¿no? O sea, Dios no te puede bendecir así. Dios, voy a hacer esto en infidelidad, que nadie se dé cuenta. No, Dios no te puede bendecir así. O sea, Dios dice, te voy a bendecir, te quiero cuidar, pero tú tienes que tomar la decisión de guardar tus caminos. Dice en el Salmo 119, 101, dice, de todo mal camino contuve mis pies. Esa es una decisión personal. En este caso David, quien escribe este salmo, dice, yo tomé la decisión de manera personal de abstenerme de esos caminos que me iban a llevar lejos o contrarios al plan de Dios. ¿Cuál era su motivación? Dice el pasaje, para guardar tu palabra. La motivación en nuestra vida debe ser, yo quiero obedecer a Dios, no porque tenga que, no porque lo leí, no porque me lo dicen, no porque ya me lo repitieron en el estudio, sino porque quiero agradar a Dios. Esa es la decisión personal que Dios honra. Apartarte del camino que a Dios no le agrada porque quieres ser agradable ante sus ojos. ¿Y sabes? No hay mejor lugar, no hay mayor paz que saber que estás obedeciendo a Dios. En la obediencia a Dios puedes enfrentar problemas, pero en la obediencia a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, hay paz. Dice uno de los salmos también, mucha paz tienen los que aman tu ley. Si la amas, la estás guardando, la estás obedeciendo. Estás pendiente de seguir lo que Dios te pide. Por ejemplo, piensa en Daniel. Daniel, cuando llega a Babilonia, aproximadamente tenía menos de 15 años, alrededor de 15 años. Y ahí Daniel toma la decisión de cuidar su relación con Dios, de cuidar su corazón, de no contaminarse. Esa decisión de cuidar su corazón, de no contaminarse, de mantenerse fiel a Dios, no fue una decisión de unos meses o unos años, fue la decisión de su vida. Cuando sus adversarios dijeron, vamos a buscar de qué acusar a Daniel, dice la Biblia que no encontraron nada, no hallaron nada de qué acusarlo. Y entonces sus adversarios, ¿sabes de qué lo acusaron? De quebrar una ley que se habían inventado para que nadie pidiera nada a nadie que no fuera al rey Darío. Es decir, prohibieron la oración. Daniel se entera de esto y dice la Biblia que él va a su recámara, abre las cortinas como siempre lo había hecho, cortinas que daban hacia Jerusalén, y se pone a orar. Y ahí, a la distancia, estaban estas personas que querían agarrarlo en el acto. Van con Darío, Daniel no te hace caso. ¿Cuál era la pena? El foso de los leones. Ahora, más o menos, ¿qué edad crees que tenía Daniel cuando es lanzado al foso de los leones? Habría tenido aproximadamente unos 70 años. Una vida de fidelidad a Dios. Y cuando viene la prueba a su relación personal con Dios, él dice, Dios nunca me ha fallado, yo no le voy a fallar a Dios. Lo lanzan al foso de los leones. Darío, cuando se da cuenta de la trampa en la que cayó, dice el pasaje, que intenta librarlo, no pudo. A la mañana siguiente Darío va al foso de los leones y dice el pasaje que con voz triste llama a voces a Daniel, 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 siervo del Dios Altísimo. Fíjate, ¿no te gustaría que cuando alguien se refiriera a ti dijera, oye, fulano, fulano, siervo de Dios? Tú que siempre estás queriendo agradar a Dios en tu vida, esta es la idea. O sea, Darío le va a decir a Daniel, Daniel, siervo del Dios, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? No sé cuánto tiempo tardó Daniel en contestar, si fue un segundo o 5 o 10, pero imagínate así el corazón latiente de Darío queriendo escuchar esa voz. Por otra parte, su mente le decía, pues es imposible. Y suena la voz de Daniel,
Sí, Dios me cuidó. Dios lo cuidó, como Dios te quiere cuidar a ti. En los leones que enfrentas, en las pruebas que enfrentas, en las necesidades que enfrentas, Dios te quiere cuidar, pero quiere también alentarte a que tú cuides sus mandamientos, a que cuides su palabra. ¿Sabes? Dios quiere cuidarte siempre, pero es aquí donde tú y yo tenemos que tomar la decisión de vivir de acuerdo con Dios. Y por eso Dios nos da en la Biblia, de muchas formas, en muchos pasajes, nos dice aspectos a cuidar. Básicamente, estamos llamados a cuidar todo aquello que Dios nos dio. Por ejemplo, te conviertes, le entregas tu corazón a Dios, ¿y qué hace Dios? Dios limpia tu corazón, pero después te invita, busca la santidad. O sea, Él ya lo limpió, pero es tu responsabilidad mantenerlo limpio. Dios te dice, te di una nueva vida, pero ahora te dice, cuídala. Ahí es donde Dios te dice, cuida tu testimonio. Te da un corazón que ama las cosas de Dios, pero ahí Dios también te dice, cuídalas. O sea, Dios es el que pone el cargo por las almas, Dios es el que pone el amor por las cosas del Señor, pero tú y yo sabemos que las cosas que no practicamos, que no cuidamos, se nos esconden. Y de repente te preguntas, oye, ¿y dónde está esto que Dios me había dado? ¿Nunca han perdido nada así en su casa que saben, es que yo tenía esto y no sé dónde quedó? Esas cosas que Dios te ha dado, y Dios te dice, cuídalas, porque si no las cuidas, de repente ya no sabes ni dónde la dejaste. Debemos cuidarlas para que puedan permanecer con brillo en nuestra vida. Cuando veníamos para acá en la mañana, mi esposa oraba en el coche, siempre lo hacemos. Y uno de los pasajes que mencionaba en su oración es cómo Jesús dice, permite que tu enseñanza sea como esos tesoros, esas cosas viejas y cosas nuevas que tú traes a nuestra vida y que quieres recordarnos. Y esto es fundamental. O sea, hay cosas que tú vas recibiendo de Dios, que a lo mejor tiene años que Dios te las dio. Pero no por tener tanto tiempo dejan de ser útiles. Dios dice, quiero que las mantengas pulidas, que las mantengas vivas. A lo mejor Dios te está dando hoy cosas nuevas. También guárdalas como algo que Dios quiere que todo el tiempo estés listo para usarlas. Esta idea es común en la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, cuiden su trabajo para que reciban galardón completo. Tu trabajo para Dios es importante. Todo lo que Dios nos da es valioso. Dios hizo un enorme depósito en nuestra vida. Nos dio tesoros. Esos tesoros nuevos, esos tesoros que a veces ya tiene mucho tiempo que te los dio. Pero Dios quiere que los cuides celosamente. Y cuando veas algo, y eso es clave, eso es personal. Cuando veas algo que está atentando contra eso que Dios te ha dado, júzgalo, enfréntalo sin misericordia. El enemigo, la carne, el diablo, el mundo, no tiene misericordia de las cosas que Dios te ha dado. Te las va a quitar sin piedad. No se va a poner a pensar qué va a pasar en el futuro. Cuando Dios te permita ver algo que esté afectando algo de lo que Dios te ha dado, trátalo así, sin misericordia. Lo primero que Dios hoy quiere compartirnos respecto a lo que tenemos que cuidar es cuidar nuestras actitudes. Pregúntate, ¿cuál es la actitud que me define como persona? O sea, si las personas se preguntaran, a ver, ¿cómo es fulano? ¿Cómo eres tú? Dice David en el Salmo 39:1. Dice, yo dije, atenderé a mis caminos. Cuando David habla aquí de sus caminos, habla de la forma en la que nos conducimos, es decir, la actitud que manifestamos ante las circunstancias que vivimos en nuestra vida. Es decir, un camino que hemos transitado tantas veces, que así ya marcamos el caminito, ¿no? La vereda. Fui hace unos días a un auditorio en la universidad
en ingeniería, y había un camino de piedra bien delimitado, y junto, o sea, ya sabes cómo es esto, ¿no? A 2 metros un camino sobre el pasto, ¿no? Una vereda. No es el camino correcto, pero a base de usarlo ya se hizo un camino. Y así en nuestra vida hay caminos que Dios te dice, a ver, este es el camino. ¿Cuál es tu vereda? Y tú dices, es que llego al mismo lugar, aparentemente. Es que estoy haciendo lo mismo, aparentemente. Pero cuando no son las cosas como Dios dijo, ¿qué le pasó a David? ¿Qué le pasó a David cuando quiso llevar el arca a Jerusalén? No como Dios dijo. Dios dijo, el arca debe ser transportada en hombros de los levitas. David dijo, no, yo quiero llevar el arca bien cómoda en una carreta para que llegue a Jerusalén. Parece una buena idea, ¿no? Pero cuando no es la forma en la que Dios te pide que hagas las cosas, no va a haber bendición. Entonces, aquí debemos preguntarnos, ¿qué define nuestra vida? Hay buenas actitudes y hay malas actitudes. Por ejemplo, en las actitudes buenas hay personas que son respetuosas, escuchan a la autoridad. Hay personas que te muestran o te demuestran amor, aprecio. Son buenas actitudes. Hay personas que les hablas y tienen la actitud de escuchar. Qué importante es esto, ¿no? Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta actitud de escuchar, ¿cuántas veces nos cuesta trabajo? Y antes de escuchar, ya queremos responder. Deberíamos ser el doble de rápidos para escuchar que para hablar. Por eso nos dio 2 oídos. Pero también están las malas actitudes. Personas que nada más con su actitud, la forma hasta en la que se mueven, ves una actitud de presunción. Está la actitud de fastidio, ¿no? Que no importa lo que esté haciendo, ya le viste su cara de aburrido, ¿no? Y hay posturas donde una vez a los hijos les dice, a ver, no te pongas así porque parece que estás aburrido. Es que no estoy aburrido, pues así parece. Ahí está la actitud también de querer llamar la atención, en hombres y en mujeres. O está la actitud de crítica. No, esta casi no se nos da, ¿verdad? Que nada más estamos viendo a ver qué puedo juzgar, a ver qué no me gusta. Esta actitud de juicio tan natural al humano. Y entonces, cuando nos referimos a estas actitudes, vemos cosas, vemos personas de las cuales decimos, sí, así es su forma de ser. Y cuando decimos esto, pensamos, es que no va a cambiar. Y tienes razón, desde el punto de vista humano, una persona no puede cambiar por sí misma, pero Dios sí puede cambiarla. ¿Qué es lo importante aquí? Que tú realmente te des la oportunidad de identificar esas actitudes que tú sabes, esto no le agrada a Dios. Si no te das cuenta de alguna actitud, no te preocupes, ve con alguien cercano, un familiar, ve con tu esposa, ve con tu esposo, ve con tus hijos, ve con tus padres. Y si tú de veras te dices, es que yo no tengo ninguna actitud que cambiar, ve con alguien de ellos que te aman, que son sinceros y te van a decir, yo te ayudo. Yo te ayudo a identificar qué aspectos tienes que cambiar. Porque el primer paso para que Dios pueda cambiar una actitud equivocada en nuestra vida es reconocer que la tenemos. Y qué difícil es para nosotros, humanamente, reconocer esto está mal. Y así hay hábitos, actitudes, respuestas que ya nos las sabemos de memoria, o sea, ya son automáticas, ya ni le pensamos. Y que Dios dice, esa respuesta, esa forma de responder no agrada a Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que tú le creas y digas, si ese Dios que entró a mi corazón, que me salvó, hoy me está recordando que Él es un Dios de cambios, Dios quiere seguirte cambiando. En lo físico, muchas veces llegan enfermedades de los que los médicos llaman enfermedades crónicas, ¿no?
Y que uno piensa, no, pues es que ya estoy enfermo de esto y ya me tengo que acostumbrar. ¿Tienes tos? Sí, a mí me pasó o me ha pasado. Una tos que a veces me dura 2 meses y que te llegas a acostumbrar a la tos, pero no estás bien. En cuanto a nuestras actitudes, pasa exactamente lo mismo. Hay cosas en las cuales nos acostumbramos, es que soy así, es que así reacciono. Y Dios dice, bueno, ¿y por qué no vas con el médico del alma? Y dices, Dios, yo ya no quiero estar enfermo de esto. Y entonces ve con la persona que sí te puede cambiar y dile, Dios, yo quiero que tú reemplaces este hábito, que tú reemplaces esta respuesta, porque si no la reemplazo, pues aquí me voy a quedar. Ahora, es importante que entendamos de dónde surgen los hábitos. ¿Cómo llegan a nuestra vida esas actitudes que hoy a lo mejor ya son tuyas y Dios quiere quitártelas? Las malas, las buenas, Dios dice, no te canses de hacer el bien. En las buenas, afírmate. Pero en las que tú reconoces, esto no le gusta a Dios, tenemos que entender de dónde llegó. ¿Y sabes de dónde llegó? Llegó de una idea, llegó de un pensamiento. O sea, un pensamiento que al albergarlo, al consentirlo, se va convirtiendo en una acción. Primero lo piensas, luego lo haces, lo repites. Y esa acción va convirtiéndose en un hábito y va formando parte de tu carácter, mal carácter. Es que luego decimos, no, es que tal persona tiene su carácter. Pues sí, pero mal carácter, ¿no? O sea, no lo defiendas. Es un carácter que Dios quiere cambiar. Y si tú sembraste ya un mal carácter, pues ve con Dios y dile, Dios, cambia mi carácter. Piensa en Moisés. Moisés fue cambiado de una persona de armas tomar. Si vio a alguien maltratar a uno de sus hermanos israelitas, se levantó y lo mató. Con mi pueblo nadie se mete, ¿no? A mí nadie me toca. Si me buscan, me encuentran. Ese tipo de personas, ¿no? Tú lees más adelante cómo Dios habla de Moisés y qué dice de él. No había hombre más manso que Moisés en toda la tierra. ¿Era así? No. ¿Así nació? No. Esos son los milagros que Dios puede hacer cuando se lo permites. Pero entonces tenemos que identificar dónde surgen las actitudes, dónde surgen esas conductas. El Señor Jesús lo ilustra en 3 pasos. Vamos a leer Mateo 5, 27 al 29. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Fíjate la contundencia del Señor Jesús. O sea, tu ojo te hace pecar, sácalo y échalo de ti. Pues el mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando Jesús habla aquí del ojo, vamos a compararlo con esa idea, con ese pensamiento que surge de una mirada. Jesús lo explica perfectamente con lo que pasa cuando en esa mirada se ve a una mujer para codiciarla. Jesús dice, con ese solo pensamiento, dice, ya adulteró con ella en su corazón, en el pensamiento. Por eso Jesús dice, ese es el momento para echar de ti, para quitar de ti ese pensamiento. Júzgalo. ¿Cómo? Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, esta es clave, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando venga el pensamiento que el Espíritu te muestra, esto es contrario a lo que a Dios le agrada, ahí intercéptalo. Porque si no lo interceptas como pensamiento, va a llevarte al siguiente escalón, va a llevarte a la siguiente etapa. Piensas enojarte. Y así empieza, ¿eh? Piensas enojarte.
Si no lo detienes ahí, te vas a enojar, te vas a encender. Jesús dice, Mateo 5:30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La mano representa el acto. Primero viste, después estiraste la mano. Ahora sí, ¿se acuerdan de Acán? En el tiempo de Josué. Cuando él es enfrentado a su pecado, Acán dice, vi, codicié, tomé. Si él hubiera enfrentado su pecado en el vi, Dios, perdóname porque no debo codiciar lo que tú maldijiste. No debo codiciar lo que está maldito por ti, lo que es anatema. Pero no, él vio, codició, tomó. La mano representa el acto al que te lleva indudablemente un pensamiento no arreglado. ¿Sí? Si no tratas con el asunto en la etapa del pensamiento, más difícil va a ser tratar con él en la etapa del tómalo. ¿Sí? Pero fíjate, todavía en ese momento no es un hábito, ya es un pecado, pero todavía no es un hábito. No podemos considerarlo parte de la conducta o un estilo de vida, pero si ahí no lo tratas, va a venir a formar parte de tu carácter. Dice Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. El pie ilustra en esta serie de etapas, ilustra lo que ya haces cotidianamente. O sea, te conduces a eso. Menciona el pie. El pie representa un camino andado. Esa vereda, donde ya ni lo piensas y ya estás ahí. Ya estás en el lugar donde Dios te dice, no pases por ahí. Con la misma seriedad con la que Jesús habla sobre este asunto, dice, córtalo, córtalo. Bueno, ¿será más fácil tratar algo cuando ya es hábito? Definitivamente no. Pero ahí es donde tienes la promesa de Dios, donde tienes la oferta de Dios de llega con tu hábito, llega con tu conducta y dile a Dios, Dios, quítala de mí. Y en todo proceso, o sea, en toda invitación a hacer algo contrario a Dios, siempre se siguen los mismos pasos. En lo más común, en las ofensas cotidianas. La persona se ofende, se altera, y si en ese momento no detiene esa molestia, entonces pues te enciendes, ¿no? Y ya sabes lo que viene después. Las palabras dichas como no convienen, las actitudes de las cuales luego dices, no debía haber hecho esto, pero Dios dice, tú puedes en la fuerza de Dios detener ese proceso. O sea, no te esperes es que ya sé lo que va a pasar, ¿no? Se va a enojar y ya saben lo que pasa cuando se enoja. Es como cuando explota la olla de frijoles, ¿no? Y qué difícil es limpiar una cocina donde explotó una olla de frijoles. Pasa a la calma, pero hay un desorden que limpiar. Y lo peor es que cuando esto no se arregla, tú dices, bueno, pues me espero para la próxima. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un hábito que no has querido que Dios te quite. Por eso David dice, Salmo 39:1, otra vez, un poquito más de ese versículo, dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Porque esa olla de presión que se convierte en tu vida cuando viene la molestia,
cuando viene lo que no te gusta, cuando viene lo que no te parece, si no encuentra la salida correcta en la fuerza de Cristo, entonces va a buscar la salida incorrecta a través de lo más común, que es lo que decimos. Por eso David dice, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que Dios dice, aquí está la solución para no pecar con tus palabras. Y David reconoció delante de Dios su temperamento, su debilidad. Y el primer paso, que es reconocer, él no tuvo problemas para decirle a Dios, Dios, yo tengo problemas con esto, así que yo estoy dispuesto a que tú a mi boca le pongas bozal. Yo tengo un perro, no tengo dos. Y los que van a la casa saben a qué me refiero. O sea, nada más te escucha llegar, y aunque seas de la familia, y ladra, y ladra, y ladra, y ladra. Le ponemos bozal, y con el bozal, ladra. Bueno, David dice, ponme bozal, Dios, no quiero pecar. Y espiritualmente hablando, realmente yo quiero que tú captes cómo el creyente que quiere cuidar su vida, dice a Dios, Dios, tú controla mi boca. Aparentemente David, cuando se encendía, decía toda clase de cosas que no debía decir, identificó el mal hábito y fue con Dios y le dijo, Dios, estoy dispuesto a que tú trates con esto. Voy a cuidar mis caminos, atenderé mis caminos. Nuestra actitud debe ser, Dios, ayúdame a cuidar mis actitudes. Dios, cambia mi forma de ser. Alguna vez en una predicación como esta, escuché a mi pastor decir lo siguiente: si nosotros cambiáramos un 1%, cada vez que vamos así a un estudio como este, 1%. Saca la cuenta, ¿cuántas semanas hay en el año? En 2 años tendríamos que ser completamente diferentes. Pero debemos reconocer cómo hay cosas que sabemos que están mal, pero que no vamos realmente con Dios a decirle, Dios, cámbiala. Nos acostumbramos a ellas. Y lo peor, queremos que los que están a nuestro alrededor se acostumbren también. Y Dios dice, ¿de veras quieres seguir así? Yo te animo a que seas valiente, a que escojas así, a que te enfoques en algo que Dios ya te ha mostrado, no tengo la menor duda, que te enfoques en algo en lo cual Dios ya te ha dicho, esto hay que cambiarlo. Y le digas, Dios, quiero que este año sea un año donde yo pueda decir, Dios lo está cambiando. Que tu actitud sea, Dios, quiero aprender a pasar por los momentos de tensión, porque los vas a pasar. O sea, cuando Dios dice, quiero cambiar tu vida, no es, a ver, te voy a poner en un ambiente donde nada te roce, donde nada te afecte, donde no tengas ninguna cosa por la cual se suba tu pulso cardíaco, ¿no? Sino cuando Dios dice, te quiero cambiar tu vida, es a pesar de la tensión, a pesar de la frustración, a pesar de la molestia, a pesar del empacho, tú puedas reaccionar correctamente. Y que no sea esa olla de vapor que encuentra la salida equivocada más común, que es nuestra boca. Pero para eso tenemos que acudir a Dios y que Él haga en ti, que Él haga en mí, lo que nosotros humanamente no podemos. ¿Te gustaría? Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos empezar una vez más estos estudios en los cuales tú nos alientas, tú nos hablas. No hay duda que tú tienes planes todo el tiempo para nuestra vida y queremos que en ese
plan, en ese proyecto donde tú quieres siempre estarnos cambiando, estemos atentos a lo que hoy, en particular, hoy tú nos hablaste. Te doy gracias porque nos recuerdas que tú eres un Dios de cambios y nuestra vida tiene que ser ese reflejo de que tú siempre estás cambiando, que siempre estás llevándonos más parecido a ti. Déjanos ver, déjanos enfrentar correctamente aquellos hábitos, aquellas conductas, aquellas formas de reaccionar que no te agradan. Y dejemos de defenderlas con el así soy y empecemos a buscar en ti el cómo tú quieres que seamos. Gracias por la salvación. Gracias por ser nuestro amigo y gracias porque como amigo fiel siempre nos muestras las cosas en amor que tenemos que poner en tus pies, que tenemos que dejar ahí para que tú puedas realmente darnos lo nuevo. Gracias, Señor. Permite que este año sea el año donde veamos cambios en esas áreas, en esas conductas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.